Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por los que tienen siempre hambre. Vamos a levantar las manos para orar por las necesidades en estas notas y las suyas que traen su corazón. Oremos, Padre que estás en gloria, que estás en el cielo. Te pedimos, Señor, que esa palabra que tú tienes redunde en abundante bendición a cada uno. Bendice a los cooperadores alegres, a todos los sedientos, remójalos con tu agua de vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay una pregunta que le hicieron a Job. En su libro lo anota. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Así es la pregunta. Claro, Job tenía el concepto ya revelado de volver a la vida después de la muerte, porque dice, yo sé en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo o de las cenizas, como dice otra versión, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. ¿Oyó eso? Mis ojos lo verán y no los de otro. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar esta noche en la enseñanza de doctrinas básicas. Vamos a hablar de las resurrecciones. Resurrecciones. En la mañana estuvimos hablando del trabajo del Señor, la revelación de un hermano, que ahora sí está aquí, lo veo, de la operación del costado y la operación del cuerpo. Tratamos de explicar lo más sencillo posible esa doctrina columnar de la iglesia, la novia, los perdidos. Ahora vamos a hablar de los muertos, que van a ser también partícipes de esas divisiones o esos rangos en la eternidad. Es decir, ninguno por morirse se va a perder la eternidad, pero depende de dónde la va a pasar. Van a estar existentes los muertos sin Cristo, van a salir a ser juzgados, desde luego no van a salir con cuerpos gloriosos, no van a salir resucitados para vida, sino más bien existentes y preparados para una condenación permanente. Pero vamos a hablar de las resurrecciones de vida. La pregunta a Pablo era, si una persona muere y resucita, y doctrina básica de la iglesia, ¿con qué cuerpo va a estar después de resucitar? Algunos preguntan, y acaban usted de oír que, por ejemplo, dice que aún de las cenizas se levantará el Señor, el Redentor. Algunos preguntan, ¿y qué de los que creman? ¿Qué de aquellos que se hacen polvo en vida para morir desintegrados? Bueno, claro, entendemos que si el Señor de la nada hizo todo, pues cómo no va a ser de cualquier material la nueva estructura. Es problema para nosotros, ¿verdad? Pero no para Dios. Uno de los criminales más grandes de todos los tiempos, cuando iba a ser ejecutado en Israel por haber matado 6 millones de judíos en las cámaras de gas, él dijo, bueno, ya que me condenaron, entonces yo no quiero nada con ese Dios judío. Entonces, quémenme, dijo, después que creo que ahorcado, no sé cómo la cosa, cremen mi cadáver y espárzanlo por todo el mar Mediterráneo, pero poquito cada trecho de vuelo, para que nadie me halle ya más, que me vuelva cualquier cosa en el ambiente. Por supuesto que lo van a levantar también a él. Y lo van a juzgar, ya lo juzgaron los hombres, ahora lo va a juzgar Dios.
Pero vamos al punto. Entonces, el que descubrió para la revelación perenne el asunto de las resurrecciones, digo resurrecciones porque son turnos de resurrección, fue nuestro Señor y las revelaciones que le dio a Pablo, especialmente. El Señor descorrió el velo diciendo que había lugares de tormento mientras se llega al lugar definitivo, había lugares de descanso mientras se llega al descanso eterno, que había lugares especialmente cárceles tenebrosas en el Tártaro para los ángeles caídos, y que había también abismo para los demonios, y que había depósitos de almas en el Seol. Todo eso está claro en la Escritura. Pero esta noche queremos hablar de los turnos de resurrección. Usted sabe que la resurrección viene, absolutamente viene de cualquier forma que se le vea. No va el Señor a pedir permiso a los hombres para resucitar hombres. Viene. Ahora, ¿cómo viene? Ese es todo el asunto. Por ejemplo, un recién convertido, tal vez el mismo día que se convirtió se murió, ¿tendrá que agregársele salvación? Estamos hablando de uno que creyó de veras, antes de morir, quizá 10 minutos, 5 minutos, tal vez menos, como el ladrón en la cruz, serían 1 hora, 2 horas. Pero una persona que recibe al Señor ya casi agónico, moribundo, y se muere, ¿se tendrá él que agregársele méritos salvadores? No, porque no se está salvando por lo que hizo, más bien se hubiera perdido por lo que hizo. Se está salvando porque el que clame el nombre del Señor será salvo. Todo el que clame el nombre del Señor será salvo. No está viéndose así que si no se va a salvar por méritos, no se va a perder por faltas. Eso no quiere decir que cometamos faltas. Pero queremos decir que la salvación eterna es muy aparte de cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando usted conoció a Cristo, y yo me lo supongo, aunque no le he preguntado, pero me lo supongo, que usted no lo conocía a Él. Alguien que por cierto es el Espíritu Santo, le dijo quién era. Usted llegó a Él, a Cristo, no vio nada, no oyó nada, ha de haber sentido algo, ¿verdad? Pero no definido. Y usted recibió al Señor. Y el Espíritu del Señor se hizo uno con el suyo. Dice amén a eso. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así dice la palabra. Pero eso no quiere decir que usted ya lo conozca. Eso de amor a primera vista son puros cuentos de novelas. Eso será romance, eso será eros. Pero amor, no. Nadie puede retener lo que no conoce. Amén, hermano. Claro que puede atraerle a una persona. Y puede usted que no decir, pues yo no sé ni por qué le estoy hablando, ni no sé ni por qué me fui con él, dicen en el mundo, ¿verdad? Pero esos son amoríos baratos, afinidades de tipo, hasta de tipo sexual, digámoslo, de tipo romántico. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, que es un amor, es un amor filial y ágape, aleluya. Algún conocimiento tuvo que haber, pero no el suficiente como para decir que ya lo conoce el Señor.
Pedro, cuando le dijo al Señor, ¿te quieren ir ustedes también? Porque se estaban yendo muchos discípulos. Entonces Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si nosotros sabemos, fíjese, y conocemos que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Oyó las dos palabras, sabemos y conocemos. Lo habían acompañado más de 3 años, lo habían visto accionar, entonces, sin embargo, siempre queda algo por conocer. Cuando el milagro de la barca, de las tormentas y de las pescas milagrosas, Pedro cayó de rodillas en una de esas y dice, Señor, soy hombre pecador, hasta ahí lo notó. Pero dice, ¿quién es ese que le obedece el mar? Bueno, no lo conocían bien entonces. Se va creciendo en conocimiento, pero eso no es para salvarse. Hay gente que yo creo, hermano, mire, sinceramente se lo digo, se lo revelaron un minuto antes de morir, le revelaron a Cristo. Ese se fue al otro lado sin saber quién era realmente, sin conocer a Cristo, aunque Él lo salvó por misericordia. Y quizá al otro lado de la vida, allá, quizá lo va a conocer. Hay quienes tienen años de estudiar a Jesucristo. Hay quien tiene 40 años de estar en el Señor y todavía no lo han conocido como lo debieran conocer. O sea que siempre se crece, pero ese conocimiento de crecer no es hacia la gracia, sino en la gracia. Sí, ya estamos en Él y crecemos, pero no crecemos para estar en Él, porque entonces sería por lo que uno hace llegar a Cristo. Bueno, eso es obvio en la Biblia, pero vamos a ver las resurrecciones. Entonces el Señor decretó que hubiera, doctrina básica, hermano, que hubiera turnos. Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15, 22 en adelante, usted encuentra, y lo va a encontrar juntamente conmigo, que hay turnos de resurrección. Entonces hay que coger turnos, hermano, hay que hacer cola. ¿Qué turno le irá a tocar a usted? Alguien dijo, y con muy buen sentido, dijo, todo el mundo, dice, está esperando su turno. O sea que todos vamos hacia la muerte. Nadie pensará que va a ser eterno aquí así como está. Entonces vamos a la muerte, todos vamos hacia la muerte. Pero no sabemos el turno, ¿verdad? Unos se van antes, otros se van después. A veces se van los niños se van antes que los viejos. A veces se está esperando que se muera la señora y se muere el señor. A veces está grave alguien y dice ya se va a ir y se muere el otro. Eso es turno inexplicable, ¿no? Usted no sabe, ni diga tampoco que no tiene turno. Hay unos que están esperando, matando el tiempo antes que el tiempo los mate a ellos. O sea, mirando al aire, ¿verdad? Pero hay quienes están muy ocupados, trabajando para la eternidad. Otros están trabajando para esta vida nada más. Y el Señor dijo que el trabajo en esta vida, para esta vida nada más. No dijo que no trabajara para esta vida, pero para esta vida nada más. Dijo que era como aquel que llenó sus graneros y esa noche cuando dijo que se iba a dar vacaciones permanentes, se lo llevaron de un infarto. ¿Y de quién será lo que acumulaste? ¿Sí? O sea que está diciendo que fincar la esperanza en los bienes temporales es atrasar la mente, el reloj. Nadie puede fincar la felicidad en los bienes que posee, porque ya dice la Escritura, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y dice, las riquezas vuelan, dice, se devalúan, ¿verdad? Vuelan como el águila. Bueno, pero el primer turno de las resurrecciones, vamos a hablar de las resurrecciones eternas, no de las resurrecciones temporales, porque de las resurrecciones temporales en el Antiguo Testamento hay mucho ejemplo. Elías resucitó a un muchacho, Eliseo creo que también, y hasta muerto Eliseo resucitó a otro muerto.
Lázaro se levantó en los días de Cristo, pero vamos a hablar de las resurrecciones para eternidad, que ya no vuelven más a morir. A eso le llamamos resurrección en turno. Decía que el primer turno, 1 Corintios 15, 22, cada uno en su debido turno, orden, el 23, rango, cualquiera de las tres palabras puede usted emplear, cada uno en su turno, o cada uno en su rango, o cada uno en su orden. Pero se va, que se va, se va. Muy bien, al viaje sin retorno a las cosas de esta vida, pues. Ahora dice, aunque no es viaje sin retorno, ¿verdad? Es viaje para estar en otra dimensión. Entonces dice el siguiente verso, el 23, el 24, no, aún el 23. Cada uno en su turno, Cristo, el primero. Nota, por eso se le llama primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Pero si resucitó Lázaro antes que Cristo. Pero si resucitaron otros antes que Cristo. Pero ninguno resucitó para no morir jamás antes de Cristo. Él fue el primero. Amén. Y dice que Él es como precursor de los que vamos a seguir. Ahora bien, Él resucitó y en ese día de su resurrección, en ese día, resucitó muertos de los santos del Antiguo Testamento. Los resucitó como primicias, como las primeras espigas que llevaba. Porque usted sabe que una de las espigas que llevaba era el ladrón en la cruz, pero ese se fue muerto, pues. Se fue al Seol, al paraíso del Seol. Pero, los que resucitaron cuando Él resucitó, inmediatamente que Él resucitó, resucitaron muchos. Yo diría que como son los primeros a la semejanza de Él, estuvieron 40 días en la tierra igual que Él, 40 días en la Jerusalén terrenal. O sea que se reintegraron, hermano. Y anduvieron y entraron a la ciudad 27, Mateo 27, 51 me parece. Entraron a la ciudad y fueron a espantar a familias. Fueron a decirle a los familiares, Cristo ya resucitó, miren, nos resucitó a nosotros y nos vamos a ir con Él. Y quizá creyeron esos familiares, aunque hay familiares, como dijimos la palabra de en la mañana, taliste. Por ahí andan contando anécdotas que llegó el muerto a decirles no sé qué. Yo no sé, hermano. Yo nunca jamás he visto un muerto así. He visto listos vivos de noche, pero muertos no he visto, hermano. Pero oiga bien, oiga hermano, pero en el principio de la era cristiana hubo muertos, santos muertos, no inconversos, santos muertos, que entraron a la ciudad de Jerusalén después de que Cristo resucitó. Y le hablaron a sus familiares. Ya me imagino si era el esposo, que saber cómo, en qué estado calamitoso lo metieron al cajón, y les aparece bien lozano, bien hermoso. A la señora, a lo mejor la señora se escondió porque ya había sustituto, ¿verdad? Solo lo supongo, eso no está ahí. Ahora, imagínese usted que también hijos reintegrados, porque haber sido de toda edad, diría yo. Ahora bien, ellos no se quedaron en la Jerusalén terrenal. Ya cuando el Señor a los 40 días se fue, se los llevó. No se habla de que se hayan quedado vivos en la tierra. Pero como la gente anda juzgando que no sé qué, que deme el versículo, que no sé cuánto, yo supongo que no se quedaron. Estaría dicho ahí que se quedaron y que convivieron con los demás y les contaron cómo era el Seol, cómo eran las casas allá en el paraíso, o saber dónde. Pero no, habla nada más que testificaron y desaparecieron. Seguramente el Señor se los llevó y los va a traer con Él. Así que ya hay humanos con cuerpo allá, ya hay humanos del cielo
o de los cielos, y hay humanos de la tierra. Él los va a traer, dice 1 Tesalonicenses, y va a levantar a los otros muertos y los va a juntar. Qué tremendo encuentro, hermano. Muertos recién saliditos de la tumba y muertos con 2000 años ya de resurrección, y se van a juntar. Y como allá el tiempo no cuenta, de arriba, dice que alguien le preguntó, en uno de esos que se dice que se van y que regresan, que le preguntó a Abraham, ¿y estás tú aquí? Sí, cómo no, pero acabo de llegar hace 2 días, dice. 2000 años, pero eran como 2 días. Fíjese, acabo de llegar hace 2 días. Por eso el Señor dice, al tercer día los resucitaré. Al segundo día les daré vida, pero al tercero los resucitaré. 3,000, 2,000. Pero dará vida y después resurrección plena. Por eso es que los muertos que salieron en el día de la muerte del Señor, no que salieron, muertos que les dio vida, fíjese bien, al leer bien el pasaje, les dio vida, pero no los sacó de las tumbas, sino hasta el tercer día. ¿Qué se estuvieron haciendo, hermano? Les dio vida y fíjese, ahora ya se puede usted imaginar que le den vida a uno adentro de una tumba y empiezan a golpear la tumba. Pero las tumbas se abrieron, muy contenta la hermana. Las tumbas se abrieron. Pero los muertos no salieron. ¿Para dónde se irían? Si alguien hubiera llegado a ver la tumba ahí abierta, rajada del temblor, no hubiera visto nada, pero no estaban afuera resucitados, sino hasta el tercer día, porque tenían que esperar la salida de resurrección del Señor, para que Él fuera el primero. Amén. Por eso lea bien ese pedacito, Mateo 27, 51. ¿Cómo? 40. Pues ya ve, pues compónganlo ahí. Entonces usted ve ahí eso, bueno, dejémoslo ahí si se quedaron, si se solo dieron la vuelta en el sepulcro, pero no salieron hasta el tercer día. Entonces siempre hay un misterio entre la vida y la resurrección. Hay un misterio, porque usted ve que, por ejemplo, los muertos resucitados del final, y los vivos transformados, quiere decir que tiene que haber transformación de muertos resucitados y de vivos. Hay un misterio entre tener vida y estar ya en plenitud de resurrección, pero no vamos a analizar eso. Entonces, Cristo es las primicias. Enseguida, esos que resucitaron, que son del Señor, pero luego dice, pero siguen los que van a levantarse en su venida. ¿Cuál? Usted sabe que el Señor va a venir, pero va a venir en una vez a despertar muertos. Y en otra va a venir con sus muertos resucitados. O sea, viene con su pueblo ya al final. Quiere decir que ya los resucitó. Pero cuando viene por ellos, no con ellos, sino por ellos, hay una voz de arcángel, trompeta de arcángel o voz de arcángel o órdenes de Dios, lo que sea, pero van a levantarse unos muertos, no todos. No todos. Usted sabe que hay resurrección en la cosecha, en la gran cosecha, porque no solo van a cosechar vivos, van a cosechar vivos y muertos, resucitados, para los graneros de Dios. Porque el pueblo de Dios está compuesto de muertos, para nosotros muertos, para Dios vivos, y de vivos vivos. Por eso dice la Escritura, ahora es la hora, o sea que la estamos viviendo, en que los muertos que oigan su voz
resucitarán. No dice resucitarán, vivirán. Pero oiga bien, está hablando de muertos que no están en el cementerio. 4:25 creo que es de Juan, ¿verdad? Esa cita. O algo así, porque los números, yo tengo alergia por los números. Entonces, fíjese bien, hermano, fíjese bien. Esa resurrección va a poner de pie seres para los graneros, no para arrebatar hasta arriba a los graneros. ¿Dónde están los graneros? No sé yo. Deben estar así paralelos a la tierra de cosecha, ¿no? No es un arrebatamiento ahí porque están cortando con hoz los ángeles. Capítulo 14, o sea, 14 de Apocalipsis. Usted ve que ahí bajan los segadores, bajan los ángeles y empiezan a segar. Pero no solo están segando trigo vivo, también van a unir el trigo de los sepulcros. Pero estábamos con el verso. Los que oigan vivirán en la venida del Señor, que ahora es. Ahora es. O sea que Él no ha venido literalmente, pero está resucitando muertos que caminan. Muertos no son los que están en los sepulcros, muertos son los que tienen muerta el alma, dice el poeta, y aún viven todavía. O sea que el Señor va a venir, el vivo muerto, sin espíritu, con espíritu muerto, que no oiga, pues no va a atender la voz del Señor, la voz de mando. Pero no dice de muertos en el sepulcro, pero luego enseguida dice, pero la hora viene, y no dice ahora es, sino que lo que acabo de decir sí dice ahora es. O sea, de hace 2000 años que debieran de estar oyendo el mensaje y pasando de muerte espiritual a vida espiritual, para que sean no solo no muertos como zombies, sino vivos. Pero lo dice, viene el tiempo, y se refiere a las resurrecciones del cuerpo, en que los muertos oirán la voz en sus sepulcros. Esos sí son los muertos del cementerio. Yo diría, hermano, que hay más muertos en las calles que en el cementerio. Solo que son muertos que respiran, y respiran odio. Muertos como zombies, andan endiablados, andan medio locos, andan disparando aunque sea con bananos, andan, ¿me entiende? Bravos hasta con ellos mismos. Ahora, estos personajes debieran oír la voz. Los otros están en los sepulcros. A ellos los van a levantar con voz de arcángel o con trompeta de Dios. O sea que en el sepulcro, en los sepulcros hay muertos que lo único que están haciendo, lo único, me refiero a los cuerpos, es agudizando el oído. Por supuesto que aunque se desintegre el oído, están oyendo, están pendientes. Porque en el momento dado, se van a levantar. Pero no todos. Es algo tremendo. Así como los muertos andantes, no todos oyen, así los muertos de los sepulcros, no todos van a oír. Qué triste va a ser eso, que haya muertos que se van a levantar y muertos que ni siquiera se van a despedir de los que se levantaron. Se quedan ahí, hermano, porque es otro turno. Está el turno de los que van a levantarse para ser llevados a los graneros
colocados en un lugar específico, arrebatados. Y los otros se van a levantar 1000 años después. Capítulo 20 de Apocalipsis, del verso 4 en adelante. Para ponerle pie de imprenta, porque me están pidiendo que ponga textos, pues ahora que se peleen con los textos. Pero dice que 1000 años después. ¿Ya vio los turnos entonces? Cristo las primicias, los que se levantaron con Él, los que se van a levantar cuando Él venga, en la cosecha grande, los que se van a levantar al juicio final, solo se van a enderezar, monstruosos, deformes, horribles en sus pecados, porque eso es otra resurrección. Podríamos hacer cuentas de cuántas resurrecciones, cuántos levantamientos van a haber. Pero no es el caso. Mejor ponga la atención a que la resurrección es por turnos y por rangos. Generalmente los rangos hacen las colocaciones. Los primeros son primeros, los últimos son últimos. Pero en la tierra quizá muchos últimos serán primeros. Y muchos primeros, a lo menos que se creían primeros, van a ser últimos. Pero siempre los van a levantar. Nadie se va a quedar en los sepulcros. Ahora fíjense bien que cuando el Señor fue a la transfiguración, sube y usted ha leído todo lo que sucedió ahí, con Pedro, Juan y Jacobo. Y que conste que Pedro, Juan y Jacobo no se fueron al monte alto, sino que una nube los transportó a saber a dónde, hermano. A la tierra de los vivos, saber a dónde, una nube luminosa los acogió. Pero lo que me interesa más es que le dijo el Señor, no le digan a nadie esto que vieron, hasta que yo me levante de entre los muertos. Ellos se asustaron, porque esa palabra nunca la habían oído. Ellos habían oído que habrá resurrección de muertos. Ellos habían oído que habrá resurrección general, pero nunca habían oído que alguien se iba a levantar dejando a otros muertos. Entonces le dijeron, Señor, ¿qué es eso que dices que te vas a levantar de entre los muertos? No entendieron. Lo que el Señor está diciendo es que hay una resurrección que es de entre los muertos, o sea que unos se levantan y otros se quedan dormidos, no dormidos, muertos. ¿Se acuerda aquel pasaje que dice en Efesios, despiértate tú que duermes? Los que duermen en Cristo, para Él no muere. Que duermes, levántate de entre los muertos. Eso no están durmiendo. Por eso cuando Lázaro murió, duerme, dijo, porque le iba a levantar. Pero fíjese, hermano, qué cosa terrible, que entonces si lo tomamos así literal, aunque tiene su explicación, unos se van a levantar porque solo están durmiendo en el Señor. Despiértate tú que duermes, levántate, te va a alumbrar Cristo. Levántate de entre los muertos. Ahora, si usted está esperando que se levanten los muertos de alrededor de usted, lo van a dar por muerto, hermano. Porque mucha gente está esperando que se levante la suegra, que se levante el cuñado, que se levante la familia, que se levante el papá, pero ellos no se levantan. Pero levántate, despiértate tú que duermes, aunque no se levanten los demás, porque a lo mejor los demás ya se les paró el corazón, ya está muerto. Y te va a alumbrar Cristo. Ahora, curioso, que va a alumbrar no solo, miren, no va a alumbrar dormidos. Por eso dice, despiértate. Despiértate. Dormido no te alumbro. ¿Para qué voy a gastar luz? Despiértate y yo te voy a alumbrar. Tampoco va a alumbrar muertos. Ni dormidos ni muertos, sino dormidos que despierten y se levanten. Porque ya saben. ¿Me estoy explicando, hermano? Por eso hay algunas alegorías en el Antiguo Testamento dicen, esos monstruos que no resucitarán.
¿Por qué dice que no resucitarán? No se van a quedar en los sepulcros. Pero no resucitarán a vida, sino solo los van a enderezar como monstruos para echarlos al lago de fuego, como carroña, conscientes, a la tierra del olvido, en donde el Señor ya no se volverá a acordar más de ellos, desheredados de toda afiliación. Cuando el carnero de Azazel le eran impuestas las manos, era una ceremonia del desierto, y lo enviaban vivo, le ponían una carga encima y lo enviaban vivo al desierto. Se llevó el pecado, cargó el pecado y se fue a la tierra del olvido. La ceremonia era que no sabían si había muerto, si se lo habían comido los zopilotes, los gavilanes, si había muerto de sequedad, deshidratado, qué sé yo, hermano. Ya nunca más se volvía a hablar de ese carnero, porque esa es la muestra de que cuando el Señor carga el pecado, descarga al hombre y la carga aquí y la manda a la tierra del olvido, no se vuelve a acordar. Pero nosotros las cargas no las soltamos, ¿verdad? Hay que llegar a Él y soltarlas y que las mande a la tierra del olvido. Hay personas que se viven acusando después de haber descargado sus pecados, su pecado, y se siguen acusando. Es que Dios no me perdonó, no me perdona, y están con el aguijón ahí. Ellos mismos se están acusando. Por eso Pablo aprendió la lección del Señor y dijo: olvidando lo que queda atrás, yo prosigo adelante hacia la meta de la soberana vocación. Porque si alguno tenía cuentas no pendientes, pero cuentas buenas, era Saulo. Había arrastrado cristianos, hombres, mujeres, niños, los hacía blasfemar. Fíjense, había provocado, tomado parte en la muerte de Esteban. Así que él, si alguno se hubiera podido detener y decir: a mí no me va a perdonar el Señor, ¿qué me va a andar perdonando? Si yo vi cuando estaban matando a Esteban, yo soy un ingrato. No, yo no. Hay gente que se hace tan chiquita, que no es tan grande para estarse achiquitando, pues se va a desaparecer. Pero hay gente, hermano, que sabe que ya le perdonaron, aleluya. Que Cristo dice, ¿verdad? Cuando dice que me confiesa y se aparta, alcanza misericordia, y ya está. Un aplauso para esa gracia. ¿Usted cree, hermano, sinceramente cree que el Señor ya le perdonó? ¿Y por qué a veces trae esa cara? No, ahora está alegre. Porque a veces venimos acongojados, compungidos. Todos somos culpables de eso. Cuando el Señor Dios vio a Jeremías se llamaba el profeta llorón. Era muy sensible, era muy pentecostal. Entonces, Jeremías andaba con la cara larga, lloraba, y le dice el Señor: ¿ya te cansaste, Elías? Sí, Señor, con estos no se puede. Va uno a los ricos, tienen problemas, va uno a los pobres, tienen problemas. Ay, Señor, todos tienen problemas, y él también. Entonces le dice el Señor: mira, Jeremías, si te cansaste corriendo con los de a pie, ¿qué será cuando tengas que correr con los de a caballo? Como quien dice: si no has aguantado ¿qué vas a aguantar lo que viene? Y le dice: pero si en las aguas del Jordán mansas te estás ahogando, Jeremías, ¿cómo va a ser cuando venga la turbulencia del Jordán? Qué gráfico, hermano. Si a veces nosotros estamos enojados, hermano, porque el 20º par de zapatos se nos arruinó, y hay quien no tiene ni pies, y ahí rabiatando, y que ya ni estos mis zapatos me sirven, y con el montón de zapatos ahí, y el otro no solo no tiene zapatos, no tiene pies.
Hay una anécdota que debe ser anécdota porque está muy arreglada, pero dice una verdad. Ese hombre iba refunfuñando porque no tenía zapatos. Dice, yo estaba triste, dice, hasta que vi a uno que me sonrió en la calle y me dijo, adiós, don Chinto. Y no tenía pies. Entonces dice que se agarró a patadas él porque dijo, yo tengo pies. Lo que el orgullo bota, la humildad lo recoge, ¿verdad? Le dijeron a un hermano, no se ofende, hermano, lejos de aquí, no fue aquí. No se ofende, le dijo una familia cuando lo vio que acababa de llegar a tomar una iglesia. ¿De qué, hermana? Hemos decidido darle los muebles de nuestra casa a usted. Pero ¿y usted? Nos vamos a quedar sin muebles, Dios nos proveerá. Pero hemos sentido darle los muebles de nuestra casa. Y le pasaron todos los muebles. Ay, tenía su sillón el hermano, acababa de llegar. ¿Y qué le parece, hermano, que en los siguientes meses, diríamos, fueron meses nada más? Eso yo lo vi, hermano, me consta, lo vi. El hombre se llenó de tanto orgullo porque le empezaron a dar tantas cosas, que les dijo, hermanos, los hermanos que me regalaron sus muebles de segunda clase, los pueden pasar a recoger. Así es el hombre. Así es el hombre. Dice que ofensa. Pero usted sabe que eso es factible porque nosotros estamos en medio de muertos y en medio de dormidos, y a lo mejor nosotros también estamos roncando. Hay que despertar. ¿Cuándo, hermano? Hoy. Sacuda al hermano que está al lado, que ya le está cayendo así. Ahora le damos permiso a la señora que pellizque al esposo. Y al esposo que le haga así, despertar. Oí. Bueno, ¿qué turno tendrá usted? Mire, hermano, perdón, yo no estoy hablando fuerte, pesado, mire, pero que no le importe el turno mío, hermano. Que no le importe el turno de su enemigo. Que no le importe el turno. Bueno, ¿qué tanta importancia tiene? Que le importe cuál es su turno. ¡Aleluya! Primicias Cristo, luego los que son de Él en su venida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque después los del fin, que no se levantarán los malos en el juicio, en la congregación de los justos. No se levantarán. Quiere decir, hermano, que bienaventurado el que tenga parte en la resurrección de entre los muertos. Que le tengan que decir su nombre. Él conoce a cada uno por nombre. Hasta las estrellas dice que las conoce por su nombre. Que usted y yo seamos de los que le digan su nombre. Y usted se levante. Sea de la tumba o donde lo hayan en la calle medio muerto. Y no de los que no les va a nombrar, sino que solo los va a poner frente al juicio. Son dos resurrecciones, dos tipos. Resurrección de entre los muertos, cuando los demás se van a quedar muertos. Y resurrección de los muertos. ¿Nota la diferencia? Resurrección de entre los muertos y resurrección de los muertos. Y bien, cuando el Señor estaba enseñando todo eso, Él
repartió en medio de las congregaciones que eran de miles. Le dijo, miren, y claro, cada quien cogía su pedazo. Muchos que están aquí, fíjese, no verán muerte jamás. ¿Había ahí quienes no iban a morir? ¿O cómo lo interpreta usted? A otros les dijo, muchos de los que están aquí no verán muerte para siempre. Que sí que los iba a levantar. A otros les dijo, muchos de los que están aquí yo los voy a resucitar en el día postrero. Son los del rebusco. A otros les dijo, muchos de los que están aquí no me seguirán porque no son de mis ovejas. A otros les dijo, algunos van a sufrir una clase de muerte y me seguirán después. A otros les dijo, serán levantados en la resurrección de los muertos. Y a otros les dijo, serán levantados en la resurrección de los dormidos. Todos estaban juntos y todos cantaban con la misma fuerza, hermano. Y todos llevaban su himnario. Y todos hasta tenían puestos diáconos, diaconisas, ujieres, directivos, oficiales de la iglesia. Porque no son los puestos los que hacen los rangos, sino lo que Dios ve a cada uno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo entendió eso también, pero también, hermano, que hasta parece un poquito fuerte. Les dice a los hermanos, seguramente murmuraban. Si una vez murmuraron que no hablaba en lenguas, Pablo, una vez murmuraron, porque oiga la respuesta que él les dio. Miren, hermanos, les dijo, como que ya lo pusieron enojado. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, dijo. Pero como no lo habían oído hablar en lenguas, pensaron, ese Pablo ni bautizado es, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo le dijo, miren, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. Lo que pasa es que yo sé dónde las hablo. Qué maduro era, ¿verdad? En otra ocasión dijo Pablo, y esto era lo que me interesaba más, dijo, pensando en los rangos, pensando en la crítica, pensando en los señalamientos, dijo Pablo, miren, dijo, a mí no me importa el juicio de la gente, aunque se cuidaba mucho de la gente, pero dijo, no me importa, al final de cuentas no son ellos los que me van a juzgar, vamos a estar del mismo lado. Al que me va a juzgar no son ellos, no me van a juzgar. Así que no me importa el juicio de ellos, esos son los de afuera. Pero luego dijo, y no me importa, dijo, el juicio de ustedes, hermanos. Mire qué fuerte, Pablo. A mí no me importa lo que ustedes piensen de mí. Y se cuidaba mucho de su testimonio. Y luego dijo, con que no me importa lo que yo pienso de mí, a mí lo que me interesa es la opinión de mi Señor que me llamó. Porque van a ver quienes van a terminar sus días en la tierra como que fueran impíos y eran justos. Y van a terminar mucho su vida aquí en la tierra como que fueran justos y eran impíos. No juzgue usted por la manera de las cosas de la vida. Usted sabe que hay sanguinarios, criminales que mueren como pajaritos en su cama. Hasta se despidieron de todos unos angelitos. ¿Entiende? Pero no por eso, si en el Eclesiastés dice, si yo he visto príncipes a pie y siervos a caballo, está dando a entender, no es lo que se mira por encima, porque encima de un buen caballo puede ir un vil, y encima de una borriquita, el más grande de los hombres. Aleluya. Gloria. Aleluya.
Gloria a Dios. Por eso, hermanos, esta noche, ¿a qué vino usted? A ubicarse. Usted no viene nada más, hermanos. Dios mío, ahí nos vemos. Miren, vine. No, hermano. Es asunto de que cada vez que vengamos, crezcamos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Si no, traiga su cama y su colchón. Yo le subo la chamarra ahí para que... Sí, hermano. Porque Pablo decía, esta palabra que yo he dado, decía Pablo, os juzgará en el día postrero. Y se vino a pique uno de 3 pisos que estaba durmiendo. Fíjese. Y lo fue a resucitar Pablo. Pero fíjese, a dormir se iba a esa reunión, hermano. Reunión de Santa Cena. Reunión de un discurso tremendo de Pablo en el Espíritu. Y se duerme, hermano. Merecía el somatón, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Eutico. No hay pocos euticos en las iglesias. Hay muchos. Lo que pasa es que no se van al 3er piso. Y ya saben que mejor están a nivel del suelo, ¿verdad? Como dijo alguien, de las alfombras no se cae uno. Muy bien. Muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué turno tiene? Estamos al filo con el retraso de los minutos que nos quitaron fluido eléctrico. Pero ¿qué turno tiene, hermano? Ay, hermano, yo me voy a las primeras de cambio. Un marido me dijo a mí, mi mujer es una santa usted. De sus faldas me voy a agarrar yo cuando se vaya. Pero dejando las anécdotas, ¿en qué vagón se va a ir? ¿En el vagón de la alegría? ¿En el vagón fúnebre? ¿En el vagón de los que están siempre aguijoneados? ¿En el vagón de los que tienen la carga del pasado? ¿En el vagón de los que tienen la del pasado, del presente y del futuro? ¿En el vagón de los perdonados? ¿En el vagón de los limpiados? ¿En el vagón de los livianos o en el vagón de los pesados? ¿Dónde se va? Porque se va, de algún modo. Usted no se va a quedar en este barco. Este barco se hunde, hermano. Este barco se hunde. Y fíjese bien qué glorioso cuando hay un líder en un barco como Pablo. Le habla el ángel de Jehová. Todos los que van en el barco, aunque sean esos rapaditos presos que van ahí, se van a salvar. Te los voy a dar, Pablo. Tú eres el dueño de ellos para cuidarle su vida. Pero el barco se va a perder. Se fueron unos en tablas, otros en chiribiscos, otros agarrados de los zapatos del otro que iba adelante, pero ahí estaban flotando. Con esto quiero decir que van a haber muchas maneras de salvarse en Cristo, pues. En tablas, en tablitas, del pelo de otro. Esto es un ejemplo, ¿sabe de qué, hermano? Que las maneras de salir del barco no son tanto lo importante, sino que estén bajo la guianza del ángel de Jehová los que se van a salvar. Porque Pablo llevó el mensaje al barco. Y cuando se salvaron, el gran líder que había sido usado por Dios para salvar a los que iban en el barco, inclusive al capitán que se habían burlado de él, cuando llega a la costa, una serpiente venenosísima, barba amarilla, quizá coral, quizá aspi, se le prendió a Pablo. Pablo iba saliendo del agua, titiritando de frío. Mire qué combates, hermano. Y el diablo todavía con el calor del fuego que estaban juntando, le envía una víbora. Y a Pablo, hermano, a Pablo, al que había escapado a la tripulación del barco y a los presos del barco. Y entonces todos los que estaban viendo dicen, ese debe ser el peor de los criminales que vienen entre estos presos, porque iban con su vestido rayado. Y Pablo también iba rayado. Se rayó Pablo. Así dicen los muchachos ahora. Bueno, pero fíjense que rayado y todo,
y queriendo juntar calor, se le prende una víbora. Dice, ¡ah! Ese es el peor de los criminales que viene ahí. Ni siquiera la justicia de arriba lo ha querido dejar vivir. Increíble. Se iba a hinchar Pablo, se iba a poner morado, el pobre Pablo, y iba a caer. Y vieron que solo hizo así Pablo, tiró la sierpe en el fuego y se quedó alabando a Dios. Ahora, entonces aquellos que pensaron que era un criminal, mire cómo es la gente, ahora decían, deben ser dioses eso. Ese debe ser un dios. Ahora no era un criminal, ahora era un dios con minúsculo. Ahora note usted la gente como es, ¿verdad? Señor, le decían las multitudes, pon tus manos santas. Y hasta saber qué plantas hacían, hermano. Ay, tus manos santas y santísimas, ponlas sobre mi cabeza. Y ¡bum! Se sanaban. A los cuantos días después, ¡crucifíquenlo! Quizás muchos de ellos les ha de haber visto el Señor. Te liberé, te sané, ¿verdad? Y está gritando que me crucifiquen. Así es la gente. Pero la gente de Dios, conociendo al Señor, debe estar cambiando. Vamos a levantar las manos con el fondo de la música. Pero no se mueva, no se mueva, no se mueva, ya nos vamos. No son ni las 8. Aleluya. Ya te ubicaste esta noche. Un día ya no vamos a estar aquí. ¿Cuántos que lo oyeron alguna vez ya no están aquí? Veían muy lejana la muerte, ¿verdad? Pero un día ya no nos veremos aquí. ¿Dónde nos vamos a ver? ¿En qué turno usted se va a marchar? ¿O no tiene turno? Gloria al nombre del Señor. La resurrección de entre los muertos es la esperanza de gloria, columna fundamental de las doctrinas del Señor. La resurrección de los muertos, de entre los muertos, es una realidad, porque Cristo es las primicias. Reciba, hermano, aliento en vida para enfrentar la muerte y esperar que su Redentor, que vive ya de entre el polvo salió, lo haga verlo a usted con sus propios ojos y no los de otro. Porque aún después de deshecha esta piel, te veré, mis ojos te verán. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Claro que sí, siempre que tenga la vida de Dios. Siempre que Dios le haya dado su vida. Si no, no. Veréis su lugar y no estarán. Caminaréis por la eternidad y no los volverás a ver, sino solo la familia que entró en el arca, la vida de Dios en la familia de Él, en los santos, en los consagrados, en los salvos. Aleluya. Reciba, hermano,